comenzamos una serie de meditación que le hemos llamado Ladrones del Tiempo. No sé si a usted le pasa que hay algunos ladrones en su tiempo. Alguien que le va robando el tiempo, que no sabe qué es lo que está pasando, pero cada vez tiene menos tiempo para hacer todas las cosas que uno tiene que hacer. Acabo de traer a la memoria a algunos que tienen un poquito más de años, cuando la mayoría de las películas que podíamos ver ocurrían en un tren. ¿Y quiénes llegaban al tren? Bueno, iban en el tren viajando todos los que tenían dinero, ¿no? Y en algunos vagones del fondo, algunos pobres, ¿no? Estaban allí. Pero comúnmente, ¿qué es lo que pasaba cuando el tren iba por las vías? Y en el medio del viaje del tren, en un momento la cámara, que no sé cómo hacían en ese entonces, pero una cámara se empezaba a alejar y se veía solo el tren y el paisaje del costado. ¿Quiénes aparecían por los costados? Los indios. O algunos en caballo. Bueno, no lo vamos a tratar todos los indios de ladrones. Llegaban algunos ladrones en caballo, ¿sí? Venían en caballo, se colgaban del tren y cuando entraban al tren, ¿qué hacían? Venían enmascarados, ¿no? Con el pañuelo atado así, con un arma. ¿Y cuál era la frase que siempre utilizaban? Voy apuntando ahí, a ver, acá vamos a recorrer la memoria. ¿Cómo? Manos de arriba. Manos de arriba, esa es la primera. Pero qué santito que era tu ladrón. ¿Qué más? ¿Y cuál era la frase que decía? Para que le den algo. Piénselo. Este es un asalto. A ver qué más. Siga. Deme todo lo que tenga. ¿O qué? Ah, así era la frase completa. El dinero o la vida. ¿Me da todo o la vida? ¿Qué elegiría usted en ese momento? Diga la verdad. Ahí es fácil elegir. Le da todo el dinero porque sabe que la vida tiene mucho más valor que el dinero. Pero recién en ese momento trágico uno se da cuenta que la vida tiene más valor que el dinero. Pero cuando no nos ponen el revólver delante de nosotros, cuando no nos dicen el dinero o la vida, ¿qué hacemos nosotros? Le damos más valor al dinero que a la vida. Sí o sí, ni tenemos opción de sí o no. Es sí o sí. Mientras no tenemos el revólver en nuestra cabeza, la vida no tiene valor y tiene mucho más valor otras cosas en nosotros. Por eso esta meditación de los ladrones del tiempo que rodean nuestras vidas una y otra vez. El domingo pasado decíamos que cada día de nuestra vida tenemos cosas que tenemos que hacer, sin chistar. Todos nosotros, no importa la edad que tengamos, todos tenemos algo lo cual tenemos que hacer. Si lo hacemos de una manera personal, usted puede decir, hay cosas que tengo que hacer. Pero también están aquellas cosas que debo hacer. O si faltaba poco, también están las cosas que quiero hacer. Y también están las cosas que los otros esperan que yo haga. Y también están las cosas que los otros insisten en que yo haga. Con todo eso que hay que hacer, no alcanzan las 24 horas del día. No son suficientes las 24 horas del día. Dios se equivocó, hizo el día muy, pero muy corto. Meditábamos el domingo pasado que realmente no es un problema de la cantidad de horas que tiene el día, sino de cómo utilizamos esas horas que tenemos. No es cuán duro usted trabaje, sino cuán inteligentemente usted lo hace. Porque todos tenemos las mismas 24 horas. Y a veces observamos, comparamos una persona con otra y decimos, a alguno parecería ser que Dios le dio más tiempo, le dio más horas en su día porque hacen mucho más cosas. No le dieron más días, no le dieron más horas, solamente que se está utilizando más inteligentemente las 24 horas que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Y como no la usamos inteligentemente, hay muchas cosas en nuestra vida que quedan sin hacerse. ¿Dejó algo en su vida que todavía no lo hizo, que lo está postergando? ¿Que lo quiere hacer o que lo debe hacer? ¿O que otros le piden que haga? ¿Hay algo de eso que no se ha hecho?
O hay algunas cosas en nuestra vida que se hacen, pero ¿qué? A medias, más o menos, se hacen sí o no, que a veces mejor no haber hecho nada. Como aquello que comenzamos a arreglar la casa. Y dice, para dejarme todo eso sucio, todo desordenado, no hubiese comenzado. No hubiese hecho nada, no hubiese tocado nada. Me corriste el sillón para acá, me corriste el placar para allá, me corriste la cama para allá, pero ahora está todo desordenado y todas las maderas ahí tiradas. Para hacerlo a medias, no lo hubiese hecho nada. Así nos pasa a todos. Entonces cuando nos sucede eso, nos sentimos frustrados nosotros mismos y sentimos que estamos fallando al otro. Es una carga tan pesada la que todos llevamos, que tenemos que empezar a pensar, a utilizar mejor nuestro tiempo. Y no solamente a pensar mejor nuestro tiempo, sino a qué cosa le estamos dando valor en nuestra vida. Porque hay cosas que no tienen sentido, a las cuales le estamos prestando muchísima atención. Cosas que por ahí no tienen ningún valor. Y que seguramente si nos ponen un revólver en la cabeza y nos piden eso, le estamos dando tanto valor a la vida, se las damos así porque nos damos cuenta que no tienen ningún valor. Por eso el Señor Jesús nos enseñaba en el pasaje bíblico que leíamos el domingo pasado: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, el vestir, el comer, todas las preocupaciones de la vida, todas las preocupaciones de las finanzas, todas las preocupaciones que uno carga constantemente, dice, todas estas cosas, el Señor, nuestro Padre Celestial, sabe que tienen esas necesidades y Él ha de obrar, Él ha de proveer en su tiempo y en su lugar. Esa es la enseñanza que Jesús le hace a los de su tiempo, pero es la misma enseñanza que nos hace a cada uno de nosotros. No se preocupen por ciertas cosas, no que no tiene valor eso, sino que de eso se preocupa el Señor. Eso es lo que está diciendo Jesús. Hay cosas por las cuales el Señor obra. El Señor espera de nosotros que pongamos en primer lugar el reino de Dios y su justicia, la conducta del reino de Dios, la conducta que un cristiano debe tener. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos buscar. Si nosotros buscamos eso en primer lugar, si eso es lo que está en nuestra vida en primer lugar, el resto de las cosas se acomodan. Y nos damos cuenta cuál podría estar en segundo o en tercer lugar, no importa el orden que usted le da, porque de alguna manera Jesús no está haciendo un problema de orden. Jesús lo único que nos está enseñando aquí es que Dios tiene que estar primero en todo. ¿Qué pone primero? ¿Mi familia o el trabajo? Póngalo como usted quiera, pero que Dios esté primero en su familia y que Dios esté primero en su trabajo. Ahí se van a acomodar el resto de las cosas. El reino de Dios y su justicia. El tema ahora sería, porque lo que hacíamos el domingo pasado es evaluar o empezar a ver cuáles son aquellas prioridades en nuestras vidas que están ocupando el lugar que el reino de Dios tendría que tener. Jesús nos enseña en ese pasaje a poder mirar cuáles son aquellas cosas que están ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Lo que está ocupando hoy en nuestras vidas, el lugar que le corresponde a Dios. Y decíamos que la ansiedad, las preocupaciones, son cosas que están ocupando el reino de Dios. Están ocupando el lugar que a Dios le corresponde. Si usted está preocupado por algo, seguramente eso va a ser una prioridad en su vida. Y seguramente le está quitando el lugar que a Dios le corresponde. Otra cosa que Jesús nos decía era que las actividades que uno realiza son cosas que seguramente están ocupando el lugar que a Dios le corresponde. Y también la ambición de cada uno, los sueños, los proyectos de vida que uno tiene. Ninguna de estas tres cosas son malas, pero sí son malas cuando ocupan el lugar que no le corresponde a ellas. Cuando Dios, el reino de Dios, está en el lugar que corresponde. El reino de Dios tiene que ser la plomada en la cual debemos comparar todas las cosas en nuestras vidas. Cuando se construye una pared, siempre se utilizaba allí una plomada que era un pequeño hilito y un peso allí abajo.
Y esa plomada siempre era exacta, jamás se podía torcer de un lado para el otro. La plomada siempre cae en dirección recta. Y como sabe que eso está recto, con esa plomada podemos comparar todo lo que querramos hacer. Podemos ver si el muro está derechito o está torcido, si la casa está derecha o la casa está torcida. Porque si la comparamos con la casa de al lado y decimos nuestra casa está torcida, capaz que la torcida es la casa de al lado. Cuando no tenemos seguridad de algo recto. Pero la plomada es la correcta. La plomada es lo que está en el recto punto. El reino de Dios es la plomada. Si nosotros comparamos nuestra vida con el reino de Dios, ahí nos vamos a dar cuenta si estamos alineados con el reino de Dios, si el reino de Dios está en primer lugar o el reino de Dios ni le prestamos atención a la plomada que ha de dar dirección a nuestra vida. El reino de Dios debe ser el centro de todas las cosas de nuestra vida. Todo debe estar girando alrededor del reino de Dios. Lo que quiero hacer debe estar girando alrededor al reino. Lo que tengo que hacer, sin ninguna duda, tiene que ver con el reino de Dios. Lo que debo hacer tiene que ver con el reino de Dios. Toda nuestra vida debe estar centrado, girando alrededor del reino de Dios. Y ahora que sabemos que quizás hay cosas que están ocupando el lugar de Dios, bueno, ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos a dar los primeros pasos para que el reino de Dios sea lo primero en nuestras vidas? Hoy y siempre. Porque no es solamente una cuestión de decirlo una vez, quiero que el reino de Dios sea en primer lugar en nuestras vidas. Porque las prioridades en nuestras vidas van cambiando constantemente. Esto es algo que debemos aprender, no es cuestión solamente de poner una prioridad. El resto de nuestra vida vamos a estar luchando, peleando para que esa prioridad siga estando en el primer lugar. Ese es el desafío de todos los días. No es solamente poner el reino de Dios en primer lugar, sino la búsqueda de su justicia, que es seguir peleando para que el reino de Dios esté en el lugar que le corresponde. No es una decisión de un día, es una decisión de todos los días, una lucha constante de que los ladrones del tiempo no nos quiten la prioridad que le corresponde al reino de Dios. Es muy fácil para nosotros dejarnos robar. Es muy fácil para nosotros que las cosas se escapen de nuestras manos. El verdadero desafío que tenemos es luchar para que el reino de Dios, la justicia de Dios, sea primero en cada una de nuestras vidas. Vamos a buscar el Evangelio según San Juan, capítulo 3, porque por allí hay que comenzar. Cuando uno no sabe por dónde comenzar con respecto al reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Porque en algunos pasajes la Biblia habla del reino de Dios, otros pasajes habla del reino de los cielos. Bueno, es lo mismo, es el mismo contexto. El reino de Dios, el reino de los cielos tiene que ver con lo que Dios espera de nosotros. Absolutamente todo lo que Dios espera de nosotros. Y lo que encontramos en este pasaje, Juan capítulo 3, los primeros 10 versículos, tiene que ver justamente por dónde se comienza. Es la historia de un gran estudioso de la Biblia, alguien que conocía muy bien la palabra de Dios, que se llamaba Nicodemo, que él fue a buscar para encontrarse ¿con quién? Con Jesús. Ya algo notable, él está buscando a Jesús. Y cuando se encuentran allí, esa conversación es: nadie puede hacer las señales que tú haces si no es que vienen de lo alto. Nicodemo podía ver que Cristo Jesús era diferente, que sus enseñanzas eran diferentes. Y él, un estudioso, un verdadero rabino, le dice a Jesús: tú eres un rabino, tú eres un maestro. Y Nicodemo se acerca de noche, dice el texto, ¿no? A oscuras, a escondidas, como para que no lo vean, porque ya estaban empezando a confabular acerca de qué iban a hacer con este Cristo Jesús. Y como él era uno de ese grupo del que estaba confabulando, él entendía que Jesús había algo verdadero, algo distinto, por eso se acerca a preguntarle acerca de la vida de Dios. ¿Tienen ahí Juan capítulo 3?
Si uno ya la tiene abierta, présteme la Biblia, por favor. Así no tengo que andar buscándola. Gracias. Pues se le está acabando la pila a la Biblia electrónica y usamos la de papel. ¿La tienen allí? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos, que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede suceder eso? Y respondió Jesús diciéndole: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Déjeme hacer énfasis en las dos veces que Jesús utiliza la frase el reino de los cielos. Y dice en una que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Si uno no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Son las dos cosas que Jesús dice. Si uno no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Si uno no ha nacido de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. Así que ¿por dónde hay que comenzar acerca de tratar de entender el reino de los cielos, el reino de Dios? Por el nuevo nacimiento, por el principio. Porque si eso no ha sucedido, uno jamás lo va a ver y jamás va a entrar. Nosotros, cada uno de nosotros debemos estar seguros de que hemos nacido de nuevo. De que hay un nuevo nacimiento. Muchos nos podemos preguntar aún como Nicodemo: ¿puede acaso uno volver a nacer? ¿Volver a entrar al vientre de la madre? Me imagino que si la madre estaba al lado decía: ni loco, le hubiese dicho. Saliste chiquitito y molestó tanto, ahora no. El mismo Jesús les empieza a aclarar: necesitan nacer de nuevo de arriba, necesitan nacer de nuevo del cielo, necesitan nacer de nuevo de la única manera que Dios da ese nuevo nacimiento. Llegó un momento en la historia de los seres humanos en lo cual el nuevo nacimiento empezó a tener otras ideas o otras connotaciones que a veces perdemos de vista lo que verdaderamente significa nacer de nuevo. Porque muchas veces encontramos cuando una persona muy adinerada por alguna razón tuvo algún problema, entró en bancarrota, estuvo totalmente destruido por el piso como cualquiera de nosotros, y después se le empieza a resurgir una vez más. ¿Qué dicen todos? Nació de nuevo. Ha resurgido. Un deportista, un gran deportista, tiene una lesión, se golpea, ¿no? Se quiebra una pierna y está por mucho tiempo inhabilitado para jugar, pero una vez que se recupera, una vez que se levanta y vuelve a entrar al campo de juego, los periodistas dicen: ha nacido de nuevo. Y entendemos como un nuevo nacimiento, como un nuevo resurgir, como una nueva oportunidad. Y hermano, el nuevo nacimiento no es un nuevo resurgir, no es una nueva oportunidad. Si no hay nacimiento, no hay ni surgimiento ni oportunidades. Se necesita nacer de nuevo, es un nuevo nacimiento. No es algo que se le debe agregar, es un nuevo nacimiento. Si eso no ha ocurrido, no le puede agregar nada. No importa las prioridades que ponga uno en la vida, porque si no hay un nuevo nacimiento, jamás el reino de los cielos va a estar en primer lugar. Porque la única manera que podemos hacer que el reino de los cielos esté en primer lugar en nuestra vida es si hemos nacido de nuevo. A veces nos cuesta tanto entender. Y a Nicodemo, un maestro de la ley, un entendido de la ley, también le costaba entender. Aún con la capacidad que tenía de poder darse cuenta que Jesús era distinto, que Jesús venía de Dios.
Tenía esa capacidad, pero no podía entender el nuevo nacimiento. ¿Has nacido de nuevo? Ese nacimiento que solamente Dios nos puede dar. Esa nueva vida que comienza cuando Dios entra en nosotros. Y la Biblia nos habla una y otra vez acerca del nuevo nacimiento cuando uno realmente le entrega su vida a Dios. Como cristianos durante mucho tiempo hemos hablado de recibir al Señor en nuestros corazones. Y lamentablemente en la Biblia no dice de recibir a Dios. La Biblia nos habla de entregarnos a Dios. El hecho de recibir ha sido muy fácil a lo largo de toda nuestra historia. ¿Recibe a Dios? Sí, yo lo recibo. Y lo tengo acá, guardadito en el bolsillo. A veces cuando necesito este bolsillo, lo paso para el otro. Y cuando necesito ocupar este, lo saco a Jesús por aquí, lo pongo por aquí. Porque lo recibí, es un regalito que lo he recibido, lo he aceptado. Pero yo no le entregué nada. No es cuánto tú tengas de Dios, es cuánto Dios tiene de ti. Es cuánto Dios tiene, cuánto te has entregado a Dios. Y Dios no quiere pedacitos, no acepta una entrega a cuotas. Bueno, Señor, hoy te doy un dedo, la semana que viene el siguiente dedo. Es una entrega total. Dios no anda a medias. O te entregas a Dios y hay un nuevo nacimiento, o estás jugando con Dios y jamás has tenido un nuevo nacimiento. El reino de Dios va a ser prioridad en nuestras vidas cuando comenzamos por el principio. Cuando hemos nacido una vez más. Un nuevo nacimiento. Todos nacimos de madre. Pero nacer del Espíritu de Dios es un regalo que Dios nos da. Y lo único que podemos hacer para lograr esto es entregarnos a Él. La Biblia dice, hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón. No has de abrir tu corazón para que Él entre. Te lo tienes que dar completamente a Dios. Entregar tu vida completamente a Él. Muchas veces, como decíamos, no nos entran las cosas en nuestra vida. Yo quería hacer un pequeño jueguito. Yo vi que todo el mundo se levantó a tomar café y a mí no me trajeron ninguno. Así que Lupita, pero sin leche hoy y sin azúcar. Oh. Una resolución, sí, me dijeron que el azúcar engorda. ¿Son mentirosos? Ah, es uno el problema, no es. Si no iba a quedar así como este. Mire, tan gordita que está en esta que no sale nada. Mientras ustedes miran qué hago, yo me voy a preparar una chuleta cancana acá. Está bueno, a ver. Ya se lo tomaron todos, Lupina, lo está tirando, pobre. Chégale. Bueno. Hay muchas cosas. Vamos a empezar. Este es nuestro frasquito. ¿Está lleno o está vacío? Vacío. Está vacío. Hasta ahí vamos bien. ¿Usted cree que todo esto va a entrar? No creo. La cara de José Luis. Yo me la juego. No vale la apuesta, borrar eso, pero apuesta. Espera que esa quedó la del mono, que no suelta la banana y no puede meter. Mire, voy a meter una pelotita de... Vayan contando ustedes si quieren, ¿cuántas cositas? 3, ya van de golf. 4, 5. Esto es cuando voy a jugar al golf los domingos a la tarde. 6, 7. Ahora, ¿cómo está el frasquito? ¿Está vacío? ¿Está vacío? Está igual, casi lleno. Casi lleno.
Algunos dicen vacío, casi lleno, lleno. La verdad que todavía hay muchas cosas que pueden... ¿Entrará? Tiremos todo, ¿no? Uy, no, las ovejas rebeldes dejan de congregarse. Pero sale el diácono a buscarle. Y ahora, tiene que... ¿Y ahora cómo está? ¿Está vacío? Casi lleno. Casi. Todavía hay lugar. ¿Estás segura? Vamos a poner las grandecitas. ¿Estamos? ¿Cómo está? Casi lleno. Casi. ¡Qué vivo! Pasó toda la noche viviendo. ¿Cuántas veces? Cambiame el frasco, le decía. Lo que sirve es guardar las cosas de los chicos de la escuela. ¿Entrará todo? ¿Y azúcar? Por eso no le pedí azúcar en el café, porque... Después te lo devuelvo, Coti, no te preocupes. De flor era, de flor era. ¿Hay lugar por abajo? Sí. Este es como el Buda en otros países. Dale un poquito para el fondo que hay lugar. Le vamos a ayudar. La chica del bulo, ¿sabe? Oh my God. ¿Y ahora cómo está? Está sucio. Ahora está sucio. ¿Ahora sí está lleno? Casi. Casi todavía. ¿Entrará? Ay, ay, ay. Está lleno este. Estamos haciendo lío, ¿no? Mejor me lo tomo al camino. Está lleno, por fe está lleno. Por fe está lleno. Tenga un reguero allá al frente. Pero acá no entra nada más. Si muchas de estas cosas lo hubiésemos puesto al revés, no hubiesen entrado para nada. Pero, para nada. Pero vamos a ver. Ay, vení, teneme la... Estoy bien, pero... La primera que pusimos, ¿cuál fue? La grandota, que si no la poníamos primero, no iba a entrar de ninguna manera. Si el reino de Dios no está primero, jamás lo vas a poder poner. Aunque quieras mover otras cosas, no va a estar en primer lugar si no comienza por un nuevo nacimiento. Con un nuevo nacimiento el reino de Dios está en primer lugar y manténlo en ese primer lugar. Si no hubo un nuevo nacimiento, nunca naturalmente lo vamos a poner en primer lugar. Ahora, cuando hemos nacido de nuevo y otras cosas han ocupado el lugar que el reino de Dios le corresponde, ahí sí podemos trabajar y luchar. Eso es lo que Dios nos pide cuando dice, busquen el reino de Dios y su justicia, la conducta de Dios. Eso es lo que hay que trabajar para poder correr mientras evalúe esto no está en el orden que corresponde y empezar a ponerlo en el lugar que corresponde.
Pusimos algunas cosas grandes, después unas chiquititas, después entraron algunas otras grandes otra vez. No importa el orden, pero si el reino de Dios está primero, las cosas se van a acomodar. No es que podamos hacer más cosas, no es que podemos poner más cosas al frasco, no es que tengamos que hacer más cosas en nuestras vidas. Significa el orden de prioridad en tu vida. ¿Has nacido de nuevo? El reino de Dios puede ser primero y prioridad en tu vida, solamente si esto ocurre. Y cada uno de nosotros, una vez más, debemos trabajar. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, no lo dije yo, ni lo dijo Nicodemo, lo dijo Jesús. Si uno no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Así que no busque una revelación de Dios, entender la voluntad de Dios o verlo, porque no lo vamos a ver si no hemos nacido de nuevo. No vamos a poder entrar de ningún, no se puede entrar ni por la ventana, ni por el techo, ni Papá Noel por la chimenea. No se puede entrar. La única manera de entrar al reino de los cielos es naciendo de nuevo. Evaluamos prioridades y estamos analizando hoy por dónde comenzar. Yo le había dicho que se vengan preparados para hacer algunas cositas, pero las vamos a hacer para el domingo que viene. Pero acuérdese, traiga pañuelo, ¿sí? Porque va a llorar, porque se va a evaluar usted mismo. Eso es lo bueno, que no va a llorar porque lo que otros le digan, es por lo que cada uno va a ir descubriendo en su propia vida. Pero que podamos ir haciendo de una manera práctica lo que Dios espera, que el reino de Dios y su justicia esté realmente en primer lugar en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, que nos dé la sabiduría de poner las cosas en orden. No preocuparnos por las pequeñeces, sino ocuparnos por las cosas que realmente valen la pena, que importan, que tienen valor, y no tanto tiempo a las cosas tan pequeñitas. No que no tienen valor, tienen menos valor, tienen su tiempo para hacerlo. No perdamos el tiempo en cosas que no tienen el valor que se merecen. Que el Señor nos bendiga.